Introducción al Salmo 1 por Juan Calvino dice así. La introducción al Salmo 1 dice: este salmo canta que son bienaventurados los que, rechazando las costumbres y consejos de los malos, se aplican en conocer y poner en práctica la ley de Dios, y que son desventurados aquellos que hacen lo contrario. Vamos a entonar este Salmo 1 al Señor. Amén. Bienaventurado es el varón que en consejos malos no marchó, ni en camino fue de pecadores, ni se sentó con escarnecedores. Mas su delicia es la ley de Jehová, día y noche en su ley meditará. Será cual árbol que plantado está junto a arroyos de aguas y que da siempre su fruto a su sazón de vida, y cuya hoja no será caída, y todo cuanto haga el varón prosperará y tendrá bendición. No serán los malos así, pues son cual tamo que el viento arrebató. En juicio ellos no serán alzados, ni con los justos serán congregados. La senda del justo sabe Jehová, la senda de malos perecerá. Amén. Gracias le damos al Señor por permitirnos entonar este maravilloso salmo. Bueno, amados en Cristo, le voy a invitar que abra su escritura en el libro de Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo 6. Estudiaremos desde el versículo 6 al versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Doy lectura en el nombre de Cristo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Oremos. Dios Padre, agradecemos que en este día del Señor hayamos podido orar, hayamos podido entonar alabanzas, cánticos y salmos a tu precioso nombre. Hemos podido también meditar en el devocional de este día y ahora vamos al sermón que nos corresponde este día del Señor. Permítenos, Señor, que seamos edificados por medio de tu palabra, que también seamos reprendidos, redarguidos y corregidos e instruidos en justicia, a fin de ser personas enteramente preparadas para toda buena obra. Te ruego todo esto, oh Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El título de esta predicación es: ¿posees el arrepentimiento para vida? ¿Posees el arrepentimiento para vida? En primer lugar, debemos definir que arrepentimiento es cambiar de actitud. Cuando decimos que nos arrepentimos, no es solo llorar o lamentarnos, es que verdaderamente abandonemos
lo que estamos cometiendo sea pecado, iniquidad, maldad, y nos volvamos a la senda del camino que Dios nos ha trazado. Un texto muy conocido por nosotros dice: el que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de parte del Señor. De nada nos sirve ocultar el pecado. Anteriormente hemos visto que estas palabras se dan en un contexto de que Dios tiene un litigio con su pueblo. Y hemos dicho que ya un litigio es una acusación legal porque se ha transgredido algo. Entonces, en este caso, Dios tiene una acusación legal en contra de un pueblo que había quebrantado el pacto. Pero el deseo de Dios en este litigio no es condenar a su pueblo para que éste jamás se levante. El deseo de Dios es que este pueblo se arrepienta. El deseo de Dios es que por medio de la predicación de su bondad, este pueblo entienda por qué es tan importante volverse a Dios de todo nuestro corazón. Dios le recuerda sus bondades hacia ellos. Le hace que mediten en ellas. Me gusta mucho y estoy leyendo un libro que nos pidieron en el seminario sobre la piedad reformada. Y si hay algo que hemos dejado es la meditación. No estamos meditando, amados, muchas veces en los mensajes que se predican los días domingos. Y creo que es una práctica que vamos a tener que buscar la forma de poder hacerla. Y después vamos a hablar de cómo vamos a llegar a eso. Pero la idea es que nosotros estemos meditando. Dios, ¿qué es lo que hace con su pueblo? Le hace recordar que lo sacó de la casa de servidumbre, lo sacó de Egipto. Derramó sus bondades sobre ese pueblo. ¿Y para qué les dice esas cosas? Es para que ellos mediten, no solo recuerden algo. Así la predicación no es solo para que recordemos, sino también para que meditemos. Y meditar es más allá que pensar algo. Es verdaderamente profundizar en lo que hemos oído. Profundizar por medio de nuestro razonamiento lo que hemos contemplado por medio de nuestro sentido del oído. Y lo que nos ha dejado la lectura por medio del sentido del ojo. Si hay algo que quiere Dios es que su pueblo no sea un pueblo malagradecido con Él. Si hay algo que Dios recurre es a su amor, el cual ha impedido que la maldición no llegue a ellos. Ha impedido que la maldición, llegue a ellos. Tal como Balaam lo había contratado este hombre llamado Balac, quería maldecir al pueblo, Dios no se lo permitió, por mucho que este pueblo había errado, porque Dios lo había amado con un amor incondicional. ¿Y qué razón había de volverse a esclavizar? ¿Qué razón había de alejarse de aquel Dios en el cual ellos lo tenían todo? Habíamos dicho la vez pasada que la bondad de Dios los pueda guiar al arrepentimiento, mortificando así el pecado. En ese contexto, y conociendo este contexto, podemos analizar los siguientes versículos que veremos el día de hoy. Como lo hemos dicho anteriormente, esto es un contexto de litigio. Y Dios, por medio del profeta, utiliza un tipo de preguntas retóricas, es decir, preguntas que por sí solas tienen respuesta y resuenan en nuestra meditación. Y la pregunta que hace el profeta es: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Es como si este pueblo de alguna manera quisiera autojustificarse y buscar una forma que por medio de acciones pueda restituir la falta que ha cometido. Es como si quisiera intercambiar con Dios y dijera: Dios, si bien he sido infiel a tu pacto, permíteme hacer unas cuantas obras para remediarlo.
Y por medio de estas preguntas el profeta es como que se pone en el lugar del acusado. Y el acusado, una vez que comprende que le ha fallado al Dios que le ha dado todo, le nace la pregunta intrínseca, la pregunta que está estrechamente relacionada con lo antes mencionado, y dice: ¿con qué me voy a presentar ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Porque si hay algo que nos lleva a nosotros cuando el pecado es enrostrado delante de nosotros, es adorar a Dios. Adorarle porque en primer lugar nos ha dado el conocimiento de reconocer nuestras faltas, adorarle porque no nos ha destruido y fulminado en el instante, adorarle porque nos ha dado el sacrificio más perfecto con el cual usted y yo podemos entrar al trono de la gracia y hallar paz para el oportuno socorro. Y dentro de todo esto, no es solo preguntar cómo voy a adorar a Dios o cómo me voy a presentar delante de Dios. Es si acaso me voy a presentar ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Note el orden progresivo de las ofrendas por el pecado que se está haciendo aquí. El orden progresivo parte con presentar holocaustos, que es algo que la ley ceremonial demandaba, porque recuerde que dentro de los 613 mandamientos dichos por la ley mosaica, contenida en los 5 libros de la ley, los primeros 5 libros de nuestra Biblia actual, ahí están contenidos también esta ley ceremonial. Los holocaustos, todas estas cosas eran ofrendas por el pecado. Pero si hay algo que había hecho el pueblo de Israel, era ignorar el verdadero significado que tenía la ofrenda por el pecado. Y era pretender, en esta distorsión de la adoración, era pretender que haciendo alguna acción iba a conseguir el perdón de parte de Dios. Era que el seguir la liturgia externa o la reunión externa del servicio a Dios le bastaba para conseguir el perdón. Si hemos llegado a este lugar creyendo que por solo asistir a este lugar estamos consiguiendo nuestra salvación, estamos pecando y errando delante de Dios. Si creemos que por levantarnos a orar a la medianoche o diariamente estamos consiguiendo algún tipo de valor delante de Dios, estamos verdaderamente pecando delante de Él. Martín Lutero, en su comentario, dice: se debe demostrar por medio de las Escrituras que no exige, en este caso Dios, ninguna reparación por los pecados. Y cuando hablamos de reparación, él está yéndose a aquello que creía la Iglesia Católica, que para conseguir el perdón, aparte del sacrificio de Cristo, se deben añadir algunas cuantas obras de reparación o unas cuantas obras de satisfacción para de alguna manera alcanzar el perdón delante de Dios. Pero no es que Dios, en este caso, cuando Él dice, ¿qué voy a hacer? No es que le esté diciendo a esta persona, tú tienes que hacer esto para conseguir mi perdón. Tú verdaderamente debes poseer algo importante. Y ese algo importante es un arrepentimiento para la vida. En nuestras lecturas descubrimos algo importante, la mayoría de nosotros. Es que cuando el sacerdote, ¿cierto?, había que llevarle esta ofrenda por el pecado, no era que usted le pasaba, ¿cierto?, el cordero sin tacha al sacerdote y él venía, lo degollaba, no. Usted se lo presentaba al sacerdote. El sacerdote, ¿qué hacía? Lo examina. Y luego le dice, ya, ponerle las manos sobre la cabeza, transfiere toda su culpa, y ahora aquí está el cuchillo, dególlalo tú. ¿Entiendes, no? Son ellos los que debían comprender una cosa, ellos debían meditar la liturgia de su adoración, y esa meditación era llevarle a entender
que el que estaba ahí, que en el que estaba tomando su lugar, no era cualquier otro, no era ni siquiera ese animal, era el Mesías. Y era el ofensor que merecía ser degollado y su sangre derramada a causa del pecado. Debía reconocer que había un sustituto por el pecado. Pero no era solo llevar animales. No era solo esforzarse en llevar algo que tuviese alguna cantidad de valor. ¿Con qué me presentaré? En este caso también debemos reconocer una cosa. Con esto Miqueas no está de alguna manera, recuerde que él está en su época contemporánea de Miqueas, todavía está operando el antiguo pacto. Con esto no está diciendo, no, dejemos el antiguo pacto de lado, no, porque él está en el antiguo pacto. Mientras no viniera Cristo, no estaba el pacto de gracia. Entonces, dentro de este pacto antiguo, que era luz del que había de venir, que nos apuntaba a Cristo, dentro de este pacto Él no lo quiere echar por tierra. Él le está diciendo en palabras simples, ustedes le están robando el corazón a la liturgia. Ustedes le están robando el corazón, lo que mueve a hacer esta adoración ceremonial. Por eso dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Y luego dice, se agradará Jehová de millares de carneros. ¿Se fija? Ahora está diciendo, entonces, entre más multipliquen los animales, más perdonado voy a ser por Dios. ¿Se va a agradar Dios? Entre más animales lleve, ¿podrá agradarse Dios? No pensemos que nuestra adoración merece algún tipo de recompensa. No pensemos que haciendo algún tipo de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es una manera de hacer obras de satisfacción para obtener algún tipo de justificación delante de Dios. Nuestras obras jamás nos van a declarar justos delante de Dios, sino la obra perfecta del Santo Hijo de Dios. Como seres humanos muchas veces somos tentados a creer que nuestras obras tienen algún tipo de valor. Queremos ser reconocidos cuando hacemos algún tipo de trabajo en nuestro desempeño laboral y quizás estamos trabajando más que el compañero y queremos algún tipo de recompensa por aquello. Pero no entendemos que nuestro contrato laboral ha convenido pagarnos los mismos que todos. Muchas veces queremos ser recompensados por algún tipo de ayuda que estamos brindando a los demás. Se anhela muchas veces recibir algún tipo de aplauso, algún tipo de reconocimiento por lo que se está haciendo. Pero no creamos que ese tipo de obras traerán algún tipo de recompensa. Muchos creen que por orar 2, 3, 4 horas son más aceptables delante de Dios. Otros dicen que ayunar un día, 2 días o 3 días lo hace ser más espiritual. Pero no es la manera en la que hacemos las cosas. Es si la motivación por el que hacemos las cosas es la correcta. Si es para pretender sobresalir por encima de lo que Cristo ha hecho por nosotros, verdaderamente estamos pecando y menospreciando el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz. Recordemos que tristemente muchos han distorsionado y han llevado a algún tipo de distorsión lo que es la liturgia. Y en la antigüedad, ¿cierto?, lo que son las ofrendas por el pecado. Pero ¿sabe lo que Dios quiere? Dios quiere un verdadero arrepentimiento. Dios quiere personas que verdaderamente hayan nacido de nuevo. No quieren personas que hagan una falsa profesión de fe. Por eso no conseguimos absolutamente nada si por el miedo hacemos llevar a las personas a Cristo. No conseguimos absolutamente nada
si aprovechándonos del dolor de la gente la hacemos venir a una iglesia y profesar algún tipo de fe, si no han nacido de nuevo, no poseen el arrepentimiento para vida. Y si no poseen el arrepentimiento para vida, todos sus esfuerzos en la liturgia serán innecesarios. Porque el corazón de nuestra liturgia, el corazón de nuestra adoración, es el cambio y transformación que Dios ha hecho en cada uno de nuestros corazones. Miqueas estaba diciendo que verdaderamente nosotros, si bien debemos tener en cuenta la regulación del culto, es decir, cómo Dios quiere que nosotros le sirvamos, porque Dios lo ha establecido, no es que nosotros podamos servir de diferente manera a Dios, o no es como algunos han dicho que hay diversas maneras de adorar a Dios. Dios ha regulado una sola manera en la cual se debe servir a Dios. Pero aún pudiésemos identificar y ser partícipes de la adoración que Dios pide. Pero si no hemos nacido de nuevo, de nada sirve. Pero si no tenemos arrepentimiento para vida, de nada sirve. Aunque nos supiéramos toda esta Biblia, de nada sirve. Verdaderamente servir a Dios. Un contemporáneo de Miqueas, en su contexto puede decir lo mismo. Acompáñeme a Isaías 1, por favor. Un contemporáneo de Isaías, de Miqueas, perdón, era Isaías. Y como bien contemporáneo, muchas veces habla y completa este cuadro de lo que Miqueas dice. Isaías, capítulo 1, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Isaías 1, 10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros, y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Si hay algo, amados, que nos lleva a entender este relato, es lo mismo que Miqueas. Como le digo, los dos son contemporáneos, los dos están viviendo lo mismo, quizás de diferentes partes del pueblo. Pero si hay algo que nos llama la atención, es que qué triste sería que Dios nos dijera: estoy hastiado de lo que ustedes están haciendo. Ya no puedo soportar lo que ustedes están haciendo. Si hay algo que a nosotros nos haría temblar, es que Dios dijera que todo lo que estamos haciendo en la reunión está siendo desagradable delante de sus ojos. Está haciendo algo que Él ya no lo puede soportar, y sin ir más lejos, es como decirle: sacrificio sin arrepentimiento no sirve. Dios estaba, cuando hablamos de que Él estaba hastiado, significa que Él estaba aburrido y fastidiado de una adoración sin arrepentimiento. Por eso, cierto, en este texto muy conocido es cuando dice: venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta si vuestros pecados. Ahí lo está llevando aquí al arrepentimiento. Por eso en el contexto le está diciendo estas cosas. De nada sirve una adoración sin arrepentimiento. De nada sirve una adoración sin un corazón transformado. De nada sirve una regulación del culto si no hay un verdadero cambio en el corazón. Dios estaba aburrido de esa adoración sin arrepentimiento. ¿De qué sirve si quieren pisotear? Recuerde que hollar significa pisotear
atrio significa el lugar de adoración, el lugar que se daba la adoración. Entonces dice, ¿de qué sirve si ustedes están, entre comillas, adorándome, pero en el fondo lo que están haciendo es pisotear mis atrios, pisotear el lugar de adoración, pisotear mi adoración? Porque si no nos presentamos, delante de Dios con un corazón arrepentido, estamos pisoteando todo lo que estamos haciendo para agradar a Dios. Es como si invitáramos a Dios a nuestra casa y nos pusiéramos a pelear entre nosotros mismos. ¿Qué va a disfrutar el que venga a nuestra casa? ¿Qué va a disfrutar si nosotros de manera cínica nos presentamos delante de Él? ¿Qué va a disfrutar Él de esto? Y no solo eso, dice, es una ofrenda vana. ¿Qué es lo que significa vanidad? ¿Alguien lo recuerda? Vacío, ¿cierto? Cuando la palabra habla de vanidad, y me gusta mucho la definición, esta definición, es como el humo que sube. Usted el humo lo ve, pero pasa un momento y ya no lo ve más. Entonces, al final está diciendo, la ofrenda que ustedes me están presentando es una ofrenda vacía, es una ofrenda sin fruto. Y luego dice que las reuniones ya no las puede soportar. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la asamblea que ellos están haciendo se ha hecho insoportable delante de ellos. Oiga, esto es fuerte. No piense que el Señor, cuando nos ve adorar, nos dice, y por mucho que nos esforcemos en adorar, Él diga, hoy por su esfuerzo yo voy a tomar esa adoración. No. Por mucho que su esfuerzo, si el esfuerzo no sirve de nada, si no hay un corazón cambiado. No sirve de nada. Porque está siendo una reunión insoportable para Dios. Detestable, abominable, es decir, asquerosa, algo repugnante. Dice Dios, mi alma aborrece esto. Y dice, y estoy cansado de soportarlo. Estoy cansado de soportarlo. No quisiéramos que Dios dijera eso de nuestra adoración. Tristemente en algún momento pude escuchar esto en una vigilia donde se dijo, voy a cantar de esta manera porque es para el Señor, no lo voy a hacer bien, pero como es para el Señor, lo voy a hacer igual. Amados, si algo presentamos para el Señor debe ser lo mejor. Pero ¿de qué sirve si presentamos lo mejor de manera externa cuando en lo interno no hay nada? Lo interno ensuciará lo externo y nos haremos detestables delante de Dios. Dios ama a su pueblo de manera incondicional, como dijimos la vez pasada. Pero este no será aceptable sin un corazón verdaderamente arrepentido. Hemos dicho anteriormente, el domingo pasado, Dios ama a su pueblo de manera incondicional. Lo ama a pesar que esté en ese pecado, lo ama. Pero que lo amen no significa que si éste se acerca sin arrepentimiento delante de Él, Él lo va a aceptar. No. Porque no será aceptable si su corazón verdaderamente no se ha arrepentido. Por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Porque esto no es un ejercicio humano, el arrepentimiento no es un ejercicio humano, el arrepentimiento es producto de esa obra del Espíritu Santo que ha transformado ese corazón, le ha hecho nacer de nuevo. Incluso, como le dije anteriormente, esta es como una escala de cosas que le quieren ofrecer al Señor, pero que el Señor en realidad las detesta porque no vienen de un corazón arrepentido. Dice, nuevamente, vamos a leer el verso 6, Miqueas 6:6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Es decir, aquí está hablando de cosas aceptables a Dios. Pero luego, como el profeta sabe que quiere hacer llevar al pueblo, que necesita el pueblo un corazón arrepentido antes de presentar esto, dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es? No. ¿Cierto? Inmediatamente en nuestra mente, ya al conocer el contexto, inmediatamente no. ¿Pero por qué no? Si es harto.
sí un esfuerzo muy grande. Si tener esta cantidad de animales es un esfuerzo muy grande, por muy rico que sea la persona, esa cantidad de aceite en ese tiempo es algo muy grande. Pero ¿por qué viene a nuestra mente? No. Porque el pecado no es algo que nosotros podamos tapar con las cosas que hagamos. Nuevamente, el pecado es algo tan grande que ninguna obra que hagamos, por muy costosa que sea, podrá ni siquiera cubrir. Luego se va al nivel ya más grande y dice, daré mi primer hijo o el heredero por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es decir, Dios, te voy a dar lo que es más preciado para mí. Te voy a dar a mi heredero. Pero, ¿qué nos va a decir Dios? No. Entonces las personas es como que le haría, ¿cierto? Como una explosión en la cabeza a las personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer por Dios? ¿Cómo verdaderamente puedo hacer de la liturgia algo aceptable a Dios? ¿Cómo puedo hacer del culto algo aceptable a Dios? Es la pregunta que se hace. Obviamente Dios jamás demanda esto al hombre por el pago de su pecado. Pero sí les lleva a entender que una adoración sin arrepentimiento verdadera es inaceptable, aunque sea muy costosa. Y nos hace comprender una cosa: si esto pasó con Israel, ¿puede pasar con nosotros? ¿Verdaderamente hemos experimentado un arrepentimiento para vida? Y me gustaría que recuerde esto para que después lo pueda meditar y preguntárselo usted mismo. ¿Hemos experimentado un arrepentimiento para vida? Meditar no significa decir sí. Necesita argumentar por qué sí. ¿Cómo estoy seguro de que he experimentado un arrepentimiento para vida? ¿Cómo estoy seguro de que verdaderamente estoy en Cristo? Si no es así, de nada sirve lo que hagamos para agradar a Dios. Ni las oraciones, ni las lágrimas servirán, ni los lamentos, ni la aflicción del alma servirá, pues será sin fruto. Será algo vacío, y no solo eso, sino insoportable delante de Dios. Ejemplo de ello tenemos al rey Acab, que en Primera de Reyes capítulo 21, verso 21 al 27, el profeta Elías le notifica una noticia y le dice que toda su familia va a morir. Le dice que los perros van a lamer su sangre y le dice que los perros van a comer la sangre de su mujer. ¿Y qué hizo Acab? Se arrepintió. Por algún tiempo anduvo humillado y arrepentido, pero en el segundo capítulo ya no quería seguir oyendo la voz de Dios. Y cuando Micaías le quería decir la verdad, ¿qué le dijo a él? Este siempre me profetiza para mal. Tenía profetas los cuales siempre le decían lo que él quería oír. ¿Y qué resulta en un arrepentimiento vacío? Sino seguir recayendo en lo mismo. Sino seguir permaneciendo en el mismo estado deplorable que lo lleva a la muerte. Así ese falso arrepentimiento que hubo en Acab, muchas veces es un falso arrepentimiento que puede hallarse inmiscuido dentro de la iglesia visible. Pero no se está entendiendo que es algo repugnante y detestable delante de Dios. ¿Y qué acontece con Acab? Sino que ese falso arrepentimiento lo llevó a la soberbia y al orgullo de creer que disfrazado podía engañar a Dios. Cuando se tira una flecha a la aventura y entre la juntura de su armadura le llega de manera inesperada un golpe mortal, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Elías. Cuando lavaban ese carro donde fue herido Acab, los perros lavían la sangre. Y ese lugar donde su sangre caía era donde las rameras se lavaban de su inmundicia.
Es así de despreciable para Dios aquellos que con un arrepentimiento falso se quieren presentar delante de Él, por muy tristes y humillados que estén en su comienzo. ¿Cómo podemos, identificar un arrepentimiento para vida en nosotros? Porque el profeta no quiere que dejemos esto en el aire. Si no hay nada, no hay ningún esfuerzo de adoración que nosotros podamos hacer. Podríamos decirle a una persona que yo quiero buscar a Cristo, nos diga una persona, ya, ora 3 horas para que encuentres a Cristo. Ayuna tanto, ven todos los días a la iglesia, canta al Señor, lee todos los días la Biblia. ¿Eso es suficiente? Si no hay un nuevo nacimiento, es imposible. Si no hay un cambio de actitud que refleje a Cristo en su corazón, esto es insuficiente. Por eso el profeta en el versículo 8 quiere dejarle claro que es un arrepentimiento para vida. Y le parte diciendo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. En palabras simples, es como que el profeta le está diciendo, ustedes saben, yo ya se lo he dicho siempre. Hombre, Él ya te lo ha declarado. Él te ha dicho cómo verdaderamente tú puedes servir a Dios. Te ha dicho cómo verdaderamente la ofrenda que tú le estás presentando es agradable. Te ha dicho cómo el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que en nuestro racional culto puede ser agradable a Él. Partiendo, el profeta, sin dejar caer en tierra ninguna de estas palabras, elabora, oh hombre. La palabra hebrea en el original que va exactamente aquí es la palabra Adán, que viene de la raíz de la palabra polvo. Entonces está poniendo al hombre a donde verdaderamente pertenece, en la humillación de dejarse enseñar por Dios, en la humillación, porque todo arrepentimiento tiene su origen en la humillación. Todo arrepentimiento genuino tiene su origen en la humildad de reconocer que sin Cristo no somos nada. En la humildad de reconocer y decir de manera clara y evidente, he pecado contra Dios. He pecado en contra de nuestro amado Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? Lo hemos dicho que cada vez que dice en la Biblia Jehová está hablando del Dios del pacto. Y usted dirá, ¿por qué? Porque ¿dónde se elabora eso? Se elabora cuando Dios habla con Moisés. ¿Se acuerda? Y le dice, ¿en qué nombre voy a ir? En el nombre del Dios de Isaac, que es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios que hizo el pacto con estos hombres. El yo soy, Yahvé, como pueden decir, o como en nuestra Biblia dice Jehová. ¿Y por qué es importante reconocer? Porque aquí le está hablando a un pueblo, no un pueblo desconocido, un pueblo que hizo un pacto. Con un pueblo que hizo el pacto. Y le dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Dios del pacto de ti? Dios demanda, cuando Dios demanda algo de alguien, es porque ese alguien tiene la capacidad de hacerlo. Y a la vez, no solo tiene la capacidad de hacerlo, sino que es responsable de lo que está haciendo, porque alguien puede no poseer esa capacidad, pero aún ser responsable de eso. Cuando Dios demanda a todo hombre y a toda mujer que se arrepienta, si bien la humanidad no tiene esa capacidad para arrepentirse, sí es responsable, porque Dios no lo creó pecador al hombre. Dios creó al hombre y a la mujer sin pecado, por lo cual ellos son responsables. Pero en este caso está diciéndole a aquellas personas que a la vez son responsables y a la vez también son capaces. ¿Y quién nos da esa capacidad? Sino el Espíritu Santo de Dios que ha transformado el corazón. Entonces esto no es para aquellos que no han nacido de nuevo. Este mensaje es para aquellos que han nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo,
Humíllate delante de Dios. Reconócelo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Solamente hacer justicia. Amados, aquí se utilizan 3 palabras hebreas que son importantes analizarla para reconocer el contexto de lo que estamos viendo. Y lo primero que le pide es hacer justicia. Hay una palabra en hebreo que identifica hacer justicia. Hacer justicia es una sola palabra en hebreo. Para aquellos hermanos, ¿cierto?, que están estudiando la introducción a la interpretación bíblica, la exégesis sería, ¿cierto?, entender la raíz de esta palabra para darle al texto, ¿cierto?, el conocimiento que se necesita. Entonces, por eso necesitamos ir al hebreo, no solo para adornar lo que estamos haciendo, sino para identificar lo que verdaderamente el texto nos quiere decir. Entonces, en este caso, ¿qué nos está pidiendo? Hacer justicia. Y lo primero que a veces uno cree cuando hacer justicia, ¿cierto?, uno se puede imaginar de hartas cosas. No sé, cumplir con lo que dice el Estado, cumplir los 10 mandamientos, no sé. Cualquier persona se puede imaginar cualquier cosa. Pero ahí necesitamos hacer exégesis para identificar qué es lo que es hacer justicia. Hacer justicia viene del hebreo mishpat. Y mishpat significa respetar el derecho ajeno. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que respetemos el derecho ajeno de nuestro prójimo. Que respetemos a aquellos de los cuales, cierto, están sufriendo el despojo de sus bienes. Hacer justicia no es solo seguir la liturgia o una adoración externa, es vivir lo que predicamos. Entonces, cuando Dios está diciendo, yo lo que les pido a ustedes es hacer justicia, Él está pidiendo que practiquen esta justicia, que practiquen el guardar el derecho que nuestro prójimo tiene. Es respetar los derechos inalienables, es decir, de la propiedad de nuestro prójimo. Y con esto no solamente estoy diciendo que hacer justicia significa respetar los bienes de mi prójimo y salvaguardarlo, es decir, si a nuestros vecinos le quieren robar, uno ¿qué debe hacer? Hacerse el loco y como que nada pasó. Si en nuestro trabajo quieren robar, debemos permanecer así cuando diga el jefe quién es el que robó. ¿Debemos ocultar al ladrón? Somos llamados a hacer mishpah. Y esa misma palabra mishpah se utiliza para la ley. Hacer la ley, hacer justicia. Pero esto es más allá que hacer la ley. Esto es hacer justicia y equidad a nuestros semejantes. Es decir, no solo vamos a guardar su integridad económica, también vamos a salvaguardar su integridad personal. Y en esto muchos de nosotros erramos cuando tendemos a burlarnos de los demás. Como la palabra de Dios utiliza, escarnecer a los demás. Ahí no estamos salvaguardando la integridad de nuestro prójimo. Lo estamos humillando. Y no solo se da en ese contexto de burla, sino también de menoscabo, sino lo que dice también la ley del Señor, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Cuando estamos hablando mentira del prójimo, cuando estamos poniéndole de más a las cosas. Y para eso somos buenos, ¿cierto? Para interpretar lo que la otra persona no dijo. Es que yo creo que lo que me quiso decir fue esto. ¿No es hablar mal del prójimo? La especulación no es hablar mal del prójimo. ¿Y quiénes verdaderamente serán conmovidos con lo que el Señor le está diciendo? Él te pide que hagas justicia a tu prójimo. Él te pide que hagas justicia a tu prójimo. ¿Quién será conmovido con esto? El que se arrepiente genuinamente. Porque ¿quién de nosotros, de una u otra manera, sea directa o indirectamente, no hemos dañado a nuestro prójimo?
¿Quién de nosotros no lo ha hecho nunca? Ninguno de nosotros puede ni siquiera levantar la mano, porque muchos de nosotros somos culpables de dañar a nuestro prójimo. Pero si verdaderamente hemos sido renovados por el Espíritu Santo, esto nos va a llegar. Y vamos a reconocer en lo más profundo de nuestro corazón, hemos pecado contra ti, oh Dios. Si hay algo que hemos comprendido por medio de este estudio de antropología que estamos haciendo en el seminario, es algo importante de entender que cuando estamos dañando a nuestro prójimo, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios incluye el amor al prójimo? ¿Sabe por qué? Porque ese prójimo, ¿a qué imagen fue creada? A la imagen de Dios. Entonces, en última instancia, cuando dañamos al prójimo, ¿a quién estamos dañando? ¿A quién estamos ofendiendo? ¿En contra de quién nos estamos yendo? En contra de Dios. Por eso David dice en el Salmo 51, contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado. Él no dice, contra Betsabé pequé. Él no dice, contra Urías pequé. Él no dice, contra el pueblo pequé. Él entiende que en última instancia estaba pecando en contra de Dios. Porque nuestro prójimo es hecho a su imagen. Por lo tanto, si verdaderamente estamos arrepentidos, vamos a empezar a cambiar de actitud. ¿Qué es lo que te pide el Señor? Hacer justicia. Guarda el derecho de tu prójimo. Respeta los derechos de tu prójimo. Ámalo como a ti mismo. Vamos a lo que dice el Salmo 15, que tiene mucho que decirnos acerca de esto. Un salmo que cantaremos al terminar. El Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Y aquí viene el mishpah, como decimos, el hacer justicia. El que no calumnia con su lengua. ¿Queremos hacer justicia? Dejemos de calumniar. El que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí está hablando de mishpah. Aquí está hablando de hacer justicia. Guarda a tu prójimo. Protege la integridad de tu prójimo. Y para eso, lo primero que debemos hacer es ponerle freno a esto, a nuestros labios, y aún lo que está más interno, nuestra lengua. Pongamos freno a estas cosas. Si verdaderamente estamos arrepentidos, vamos a estar dispuestos. Si no, seguiremos incurriendo en esta falta, pero no creamos, amados en el Señor, que de alguna manera Dios va a tener por inocente al culpable. ¿Qué es lo que pide Jehová? El hacer justicia, y luego dice amar misericordia. El hebreo que se utiliza aquí, amar misericordia, es Gesed. Y Gesed significa amar la benevolencia, es decir, mostrar buena voluntad hacia los semejantes. Es un amor activo y constante. Es un amor sacrificial. Es decir, no solo yo voy a guardar la integridad de mi prójimo, yo voy a mostrar benevolencia hacia él. Yo me voy a acordar de su miseria. ¿Podemos pasar por el lado de alguien que está sufriendo y no tenderles la mano? De poder hacerlo podemos, pero un corazón arrepentido buscará justificarse de esa mala acción y mala actitud que está procediendo. Veamos lo que dice Gálatas y acompáñeme al libro de Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas 6, verso 10.
¿Qué sería Gesed? ¿Qué sería amar misericordia? Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos bien a todos. Eso es gesed, eso es benevolencia. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en este mismo caso que estamos viviendo, y eso a mí lo que me gusta de la predicación expositiva, no es forzada a lo que la persona está viviendo actualmente, pero bajo la soberanía de Dios siempre nos ha tocado eso, que estamos hablando algo y es algo que está aconteciendo. En este caso, ¿qué sería Gesed con nuestra comuna de Coltauco? ¿Qué sería amar misericordia? ¿Alguien podría dar un ejemplo? Compadecerse de lo que se está viviendo, ¿Y de qué manera podríamos compadecer? apoyando. Apoyando, ¿cierto? ¿De qué otra manera podríamos decir, hermana Pamela? ¿O hermanos? Trabajando para la comunidad, ¿cierto? Mostrando benevolencia, ayudando, orando, bendiciendo a otros. Entendamos esto, nosotros somos herramientas que Dios utiliza para bendecir a otros. ¿Entiende? Eso es lo que jamás nosotros debemos olvidar. Si a veces, amado, y conversar con los hermanos, eso, no estamos tan acostumbrados, el Señor le bendiga. ¿Me entiende? Es nuestro deseo que Dios bendiga a los demás, pero ¿cuándo estamos bendiciendo nosotros a los demás? Si Dios bendice por medio, ¿de quién? De nosotros. Por medio de sus instrumentos. Pero muchas veces vamos a orar, Señor, levanta hombres y mujeres fieles que vayan a ayudar a los demás. ¿No debiéramos estar diciéndole eso a nuestra misma alma? Y si oramos y decimos, Señor, dame la fuerza para hacerlo, ¿Él sabe lo que le va a decir? Usted es lleno del Espíritu Santo. Usted ha sido lleno del Espíritu Santo. Entonces hay veces que estamos pidiendo cosas que Dios nos ha dado ya la capacidad de hacer. Solo que nosotros somos el problema. No es el problema Dios, no es el problema nuestra capacidad, somos nosotros, amados. Nosotros somos el problema. Entonces hagamos bien a otros. No es solo hacerle bien a los de la iglesia, es hacer bien a todos y mayormente a los hermanos. En este caso, Gesed es mucho más que ayudar a alguien, es hacerlo también con amor sacrificial. Podemos estar ayudando a alguien y no necesariamente estamos amando la misericordia, porque amar la misericordia significa hacerlo, pero desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y qué pasa si alguien de nosotros dijese dentro de sí, pero yo no siento hacerlo? Estaríamos en graves problemas, porque un cuerpo que está vivo en el espíritu es un cuerpo que ha sido capacitado con estas cosas. Ahí serían dos respuestas: o no ha nacido de nuevo, o no ha trabajado en aquel don que Dios le ha dado. No lo ha pulido, no lo ha resaltado. Porque esto no es solamente ayudarnos entre nosotros mismos, somos mandados a ayudar a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Y para quién hacemos esto? ¿Para qué gloria? Para la gloria de Dios. Veamos lo que dice Mateo 5:14. Mateo 5:14. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Somos luz en medio de la oscuridad? ¿Estamos siendo luz, amados? Porque a veces no es que yo ya les prediqué la palabra, pero aquí está hablando de actuar, ¿me entiendes?
No es solo hablar de la palabra, es vivir la palabra de Dios. No es solo hablar de la benevolencia y de la bondad de Cristo. Es ser benevolentes así como Cristo fue y es. Así como Dios fue en el pasado y lo es ahora. ¿Qué dijo el Señor? Sean misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Pero esto se debe hacer por amor. Y el amor es hacer un sacrificio por el otro. Pero es que ¿cuánto se han burlado de Dios estas personas? No importa. Es un amor incondicional, es un amor a pesar de las cosas. Amemos en verdad y de corazón. Veamos lo que dice 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8. Dice así la palabra de Dios en 2 de Corintios 8. Dice así, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto es Gesed. Esto es amar la misericordia. ¿Es amar la misericordia solamente cuando tenemos la capacidad y los medios para hacerlo? No. ¿Saben lo que hicieron ellos, esta iglesia? Ellos eran pobres, pero ellos estuvieron dispuestos dentro de su pobreza a ayudar a otros. Y dice, y ellos dieron aún más allá de sus fuerzas. ¿Y qué le decían al apóstol Pablo? Es como que le pedían, le rogaban que les concedieran el privilegio de ayudar a los demás. ¿Se fija lo que es un corazón que ama la misericordia? Puede tener poquito, pero de ese poquito desea hacerlo y desea tener este privilegio de hacerlo. Eso es amar misericordia. No es solo, no, es que no he visto ningún pobre por ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, me voy a comprar un celular más grande nomás. No, me voy a comprar esto más. Y gastar la plata en lo que a veces no. ¿Entiendes? A veces uno se puede negar, no. Siempre hay un poquito, algo que podemos hacer. Siempre hay algo. Solo que debemos llevar esto a qué cosa? A la meditación. ¿Qué puedo hacer? A veces no necesariamente es dinero, a veces no necesariamente es algo así. A veces puede ser ayuda. ¿Me entiendes? Pero algo, amados. Algo. Hacer bien por amor a Dios y para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. En tercer lugar, las características de una persona que ha experimentado un verdadero arrepentimiento, que tiene un arrepentimiento para la vida. No solo ayuda a otros, no solo salvaguarda y resguarda el testimonio de otros o la vida de otros, sino que todo se halla completamente unido al tercer punto. Otras traducciones, como la Reina Valera revisada o también la Biblia de las Américas, dice, aparte, dice, ¿cierto? En la 60 dice humillarte ante tu Dios, pero la otra dice caminar humildemente ante tu Dios. Caminar, ¿cierto? Es una acción, es vivir, es mostrar vida, es mostrar que estamos haciendo algo. Entonces vemos cómo el Mishpat y el Gesed están aferrados al debido reconocimiento de que Dios en cada aspecto y por nuestra conducta es glorificado. Porque cuando vivimos humildemente
o caminando humildemente delante de Dios, vivimos para su gloria. Vivimos y de alguna manera creamos las oportunidades para que Él sea glorificado. Y hemos dicho glorificado no es levantar las manos 3 veces ni 4 veces, como decía nuestro hermano Claudio en el devocional del domingo. Glorificar es que la gente vea el valor que Dios tiene. Y cuando hablamos del valor, ¿cierto? Muchas veces, porque gloria, eso es lo que significa, kabod, significa valor. ¿Y qué es lo que es un valor, cierto? Sabemos que un billete de 20,000 pesos no es lo mismo que una moneda de 1 peso. Eso es valor. Pero el valor que Dios tiene es incalculable. Lo que necesita la gente entender y saber que Dios tiene un valor inconmensurable, que Dios tiene un valor incalculable, que quien tenga la fe en el único Dios verdadero, en el Dios que se ha revelado a través de las Escrituras, lo tiene todo, porque lo posee a Él. Y esta persona es poseída por Él. No se trata solo de cuidar lo que es del prójimo, o ofrecer ayuda y sustento con amor al que está a nuestro lado. Es vivir para la gloria de Dios. Es caminar humildemente delante de Él. El apóstol Pablo lo reduce, sea que comamos, sea que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. Hagamos todo para la gloria de Dios, pero siempre disfrutando de Él, no solo por un momento, sino para siempre. ¿Verdaderamente hemos experimentado un arrepentimiento para vida? En conclusión, el genuino arrepentimiento no tan solo es una liturgia externa, no trata de sacrificios de obras de satisfacción. Un corazón arrepentido es el corazón de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. Es un corazón que está dispuesto a respetar el derecho del prójimo. Es un corazón que está dispuesto a amarle de manera sacrificial sin esperar nada a cambio. Es vivir para la gloria de Dios. Es caminar con humildad, reconociendo que la gloria es y lo será siempre para Dios. Dios ha puesto su luz en cada uno de nosotros. Y como ha sido puesta esa luz, no nos podemos esconder. Vivamos el hacer justicia, el amar misericordia y el caminar humildemente delante de nuestro Dios. Estas son las marcas de aquellos que verdaderamente sirven a Dios en la adoración. Si estas cosas tienen peso en nuestra vida, nuestra liturgia, todo lo que hacemos en la reunión, el culto como lo llevamos, será agradable a Dios. Mientras no comience eso en nuestro corazón, todo lo que hagamos en el culto va a ser detestable, repugnante e insoportable para Dios. Que nuestro Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor y si nuestro hermano Cristóbal puede orar referente a la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso, hemos escuchado esta porción de tu palabra y que esto nos lleve a reflexionar con respecto a si realmente hemos nacido de nuevo. Si es que buscamos, Señor, el obedecer tu ley y ponerla en práctica. Ayúdanos a realizar este tipo de ejercicios, en donde la meditación, como decía nuestro pastor, es vital, en donde la reflexión, la cual se hace con profundidad del alma, nos llevará a que nuestros corazones se compunjan. Si es que estamos fallando, Señor, en estos puntos tan vitales dentro del cristianismo, te rogamos, Señor, que fortalezcas los puntos débiles que cada uno de tus hijos puede estar presentando. Y reconocemos tu misericordia y tu amor hacia nosotros por hablarnos esta tarde sobre estos puntos.
tan importantes. Reconocemos, Señor, que nada somos sin ti. Y es por esto que debemos agradecerte, que por medio de tu palabra siempre estés buscando lo mejor para tus hijos, que siempre estés mostrándonos en lo que estamos fallando. Ahora está en nosotros esa opción de reconocer esta verdad y obedecer a tu llamado. Fortalezca, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Fortalezca, Señor, nuestro deseo de ayudar con el fin de que tu nombre sea glorificado, no solamente en estas situaciones catastróficas, sino que desde que sale el sol hasta que se oculta, Señor, estamos con esta responsabilidad tan grande de no permitir que su nombre sea ofendido. Te damos gracias, Señor, por darnos la fuerza para reunirnos esta tarde, para glorificar tu nombre, alimentarnos, Señor, de tu palabra, y para que seamos fortalecidos, Señor, durante la semana. Que tu nombre sea bendito, que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Dios mío, por esta reunión. Amén. Ahora vamos a hacer una oración por la semana que se nos viene en el Señor y para que Él nos pueda despedir de esta reunión. Oremos. Dios Padre, te agradecemos por tu amor y misericordia, por permitirnos, Señor, apartar este día para tu gloria. Señor, oramos por esta semana que se nos viene y permítanos, Señor, que en esta semana podamos meditar en tu palabra. Podamos meditar en el sermón, Señor, que se ha expuesto en este día. Podamos vivir, Señor, la justicia de Dios en nuestro caminar, el hacer justicia, el amar misericordia, el humillarnos delante de Dios, para que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre. Permítanos, Señor, que podamos en nuestra vida diaria vivir para tu gloria, vivir para tu honra. No permitas que por nuestro comportamiento tu nombre sea ofendido y blasfemado, que tú seas glorificado en todo, Señor. Que el Señor bendiga y guarde a cada uno de nosotros. Que el Señor posicione su rostro sobre nosotros y nos haga salvos por su gracia y solo por tu gracia. Que tenga de nosotros misericordia para ser guardados durante esta semana que comienza. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados. Que tengan una muy buena noche.